estudiante. En este video tutorial vamos a ver cómo crear una gráfica de 2D animada y que nos permita especificar el año de los datos a graficar. Aquí tenemos un cuadro de ventas que tiene registrado varios años en el primer cuatrimestre. Entonces primero vamos a generar aquí un cuadro de datos que serían los que se utilizarían para la gráfica. Primero vamos a convertir esta celda en una lista. Vamos a aplicarle una validación aquí en la ficha de datos. Damos clic al botón validación de datos. Vamos a indicar acá que vamos a permitir en esa lista, en esa celda, una lista, y que el origen de datos, o lo que va a mostrar la lista, van a ser estas 5 celdas, o sea, los años. Vamos a aceptar y aquí vemos que ya aparece el botón de lista en la celda. Le podemos seleccionar el año. Ahora lo que necesitamos es que aquí en estas celdas aparezcan los datos de cada mes correspondiente a ese año indicado. Para ello vamos a hacer uso de una función de búsqueda y referencia. Va a ser la función buscar v. Acá vamos a indicarle que el valor buscado va a ser el año y que la matriz donde va a realizar esa búsqueda en la primera columna va a ser empezando desde A2 hasta E6. Esta le vamos a colocar referencia absoluta. Simplemente pulsamos F4 y acá el indicador de columna para esta primera casilla vendría a ser en el rango indicado, en la matriz indicada. Esta columna vendría a ser la número 2. Entonces acá colocamos el 2 y en el ordenado 0, o que significa falso, para que haga una búsqueda exacta del año. Aquí le damos a aceptar. Vamos a duplicar la función. Seleccionamos, copiamos, pegamos. Aquí vamos a cambiarle el número de la columna, que en este caso va a ser la 3, que sería febrero. Hacemos lo mismo acá en esta otra celda, pegamos. Esta vendría a ser la columna número 4, que sería marzo. Según en esta matriz, esta es la primera columna, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y ahora sería la quinta. Y acá pegamos nuevamente la función y cambiamos la columna a la número 5, que sería abril. Aunque hay otra manera de que la misma función se encargue de detectar la columna haciendo uso de los encabezados de los datos, ¿sí? Es una manera más automática, pero por el momento vamos a dejarla así. Entonces, miremos que aquí al seleccionar el año nos trae los datos correspondientes a ese año. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar aquí un formato condicional aquí a la tabla de datos, la tabla de ventas, para que cuando se marque el año del cual estamos obteniendo los datos, acá se resalte de cierta manera ese año que se está utilizando. Entonces lo
que vamos a hacer es seleccionar acá este rango, nos vamos a inicio, formato condicional, nueva regla. Vamos a utilizar esta regla que va a ser por fórmula. Vamos a indicar acá la fórmula, pues colocamos igual. Entonces la fórmula sería la siguiente: cuando alguna celda de solamente la columna A, para ello vamos a utilizar aquí una referencia mixta donde va a ser absoluta en columna, relativa en fila, sea igual a el año especificado en la celda 9, eso lo vamos a dejar así absoluto, entonces que aplique el formato. Vamos a elegir un formato que sería, por ejemplo, negrita, y seleccionemos un color de fondo de relleno, es decir, este. Voy a aceptar y aceptar. Listo. Ahí vemos, al seleccionar el año se resalta la fila correspondiente al año indicado aquí en la celda A9. Con eso sabemos que estamos graficando. Bien. Vamos a insertar la gráfica. Ahí vamos a seleccionar acá este encabezado y vamos a seleccionar aquí debajo de los datos. ¿Por qué debajo de los datos? Porque aquí vamos a asignar los valores que van a permitir animar las barras de las gráficas. Entonces vamos a insertar gráfico de columnas, vamos a utilizar la columna 2D. Y vamos a activar aquí el título de la gráfica, vamos a que quede por encima. Vamos a quitar aquí el rot, la leyenda, solamente que de esta manera. Y vamos a colocar aquí en el gráfico para que vaya cambiando de acuerdo al año que se va indicando. Por ejemplo, ventas del primer cuatrimestre del año tal, ¿cierto? Entonces para ello vamos a hacer esto acá. Damos igual, seleccionamos la celda, colocamos el operador I, que es para concatenar texto, abrimos comillas, ventas del primer cuatrimestre del año espacio, cerramos comilla, otra vez el operador I y el año que va a ser esta celda. Aquí le damos introducir. Ok, aquí este no nos permite colocar esa operación, pero lo vamos a hacer acá, aquí en la celda. Vamos a hacerlo allí y este vamos a igualarlo a esta celda. Ahora sí,
este va a ir oculto. Vamos a ocultarlo acá, así, y vamos a bajar aquí el exacto. De esta manera, a medida que cambia el año, también cambia aquí en el título. Okay. Vamos a cuadrar la escala. La escala va a ir desde 0 hasta un poco más del valor más alto acá. Y vamos a colocarlo en 180. Ya que el valor más alto que tenemos acá es 176. Seleccionamos acá, vamos a presentación y aplicar formato a la selección, o sea al eje X, eje Y. Aquí el valor mínimo 0 y el valor más alto lo vamos a fijar en 180. Esto lo vamos a llenar con ceros. Listo, ahí está la escala que va de 0 a 180. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en la parte de la animación. Es decir, cada vez que nosotros seleccionemos acá el año, estas celdas de acá van a ir aumentando su valor hasta llegar al valor correspondiente de ese mes en ese año. O sea que eso va a permitir que la barra de datos irá incrementando su tamaño a medida que esta celda también lo hace. Entonces, para ello vamos a crear una macro. Vamos a activar el editor de Visual Basic. Vamos acá a programador, Visual Basic. Vamos a organizarlo acá para que podamos trabajar en las dos ventanas. Muy bien. Vamos a insertar un módulo que es donde se edita el código para las macros. Vamos a declarar nuestra macro de la siguiente manera. Colocamos sub animación, vamos a colocarlo así, le damos enter y vamos a colocar esta instrucción para en caso de que nos dé error no se nos quede en un bucle, ¿cierto? Le damos esta instrucción que en caso de error simplemente continúe y termine el proceso. Bien, entonces vamos a iniciar acá las celdas en 0. Este vendría a ser la celda B10, C10, D10 y E10. Por eso utilizamos esta instrucción que se llama range. Y aquí entre comillas colocamos el nombre de la celda que queremos modificar, que la primera viene a ser B10. Cerramos paréntesis y lo igualamos a 0. Queda inicializado en 0. Esto mismo lo vamos a copiar para las otras 3 celdas. Entonces esta vendría a ser C10, B10 y E10. Ahora vamos a hacer la instrucción para animar la barra, por ejemplo, de enero. Para hacer un ciclo del ciclo for, le damos un ciclo es algo que se va a repetir un determinado número de veces. Entonces
vamos a hacer un ciclo cortico, por decir, vamos a incrementar la barra de enero en 10 pasos. Vamos a hacer a dividir, a coger este valor y dividirlo entre 10 e ir incrementando el valor de esta celda en ese valor resultante hasta que llegue al mismo valor de acá en 10 pasos. Entonces vamos a hacer acá con for, generamos una variable, por decir i, que va a iniciar en 1 hasta 10 en pasos de a 1 y cerramos el ciclo for con next. Entonces aquí dentro vamos a colocar la instrucción. Vamos a hacer uso otra vez de la función, de la instrucción, perdón, range, la celda B10, cerramos comilla, que la vamos a igualar a lo que tiene nuevamente la celda B10 más, vamos a correr aquí un poquito, más lo que tenga la celda, en este caso sería la de arriba, que sería B9 dividido entre 10, que nos va a dar el incremento de un valor fijo. Grabamos aquí la macro. Ahorita completamos los demás ciclos para febrero, marzo y abril. Vamos a ejecutar a ver qué sucede. Bueno, aquí lo hizo demasiado rápido, entonces vamos a iniciar esto en 0. Ok, para que vayamos viendo paso a paso, o sea, el incremento durante esos 10 pasos y se vea la animación. Aquí no lo hizo directamente, nos llegó hasta el valor 92. Entonces queremos ver cada uno de los pasos cómo se va incrementando la barrita de enero. Vamos a colocar un código aquí en la hoja 1, que es en la que estamos trabajando. Para visualizar el área de códigos de la hoja 1 le damos clic derecho, ver código. Acá vamos a colocar la instrucción que nos va a permitir ver paso a paso el incremento de la barra. Allí vamos a utilizar aquí el objeto worksheet. Worksheet en la hoja de trabajo, ¿cierto? Y vamos a utilizar su evento, no select change, sino su evento change. Significa que cualquier cambio que se haga en una celda en la hoja, automáticamente él viene a mirar qué hay en este evento y lo realiza. Aquí lo que queremos que haga es la siguiente instrucción, que actualice los objetos que hay en esa hoja. Eso lo hacemos con esta instrucción que es sheet, sheet, que nos va a permitir activar la hoja. En este caso la hoja, el nombre de la hoja es hoja 1, es el que debemos de colocar acá. El que le hayamos colocado allí en la etiqueta es el que tenemos que utilizar aquí, y la instrucción sería activate. Esta sería la instrucción. Grabemos, vamos al módulo donde tenemos la macro, vamos a darle ejecutar. Ok, miramos que ahí la realizó. Le voy a dar otra vez ejecutar. Observen, entonces él va haciendo el incremento en 10 pasos de cada una de las barritas. Vamos a duplicar entonces aquí el código de este ciclo para los meses de febrero, marzo y abril. En este vendría a
ser la columna C. Aquí sería la columna D. Y aquí la columna E. Pues ahí ya tenemos los 4 ciclos de los 4 meses. Grabamos y miramos. Vamos a ejecutar esta macro. Ahí tenemos la animación de las 4 barras. Si cambiamos de año, pues ya van a ver otros valores. Si ejecutamos la macro, la gráfica asume el cambio de esos valores. Ahora, lo que queremos es que no tengamos que hacer uso acá de el editor de Visual Basic para macros de Excel, sino que automáticamente al seleccionar el año, la gráfica ejecute efectivamente la animación sin tener que darle acá ejecución. Entonces, para ello vamos a insertar un objeto, un ActiveX aquí, que nos permita vincular con esta celda, que cuando esta celda cambie, el objeto ejecute su evento change y en ese evento change ejecute la animación, o sea, nuestra macro animación. Entonces, para ello vamos a insertar ese objeto acá. Aquí en la sección de controles ActiveX, por ejemplo, vamos a hacer uso de un cuadro de texto. Voy a colocarlo aquí. Vamos a visualizar sus propiedades. Puede ser a través de este botón de propiedades del control o con clic derecho, propiedades. Vamos a vincular el textbox 1, así se llama este control, un cuadro de texto, con la celda. Eso lo hacemos a través de esta propiedad que se llama link cell. Aquí vamos a colocar el nombre de la celda, que en este caso sería A9. Entonces, cada vez que la celda A9 cambie de dato, el cambio se va a reflejar aquí en el textbox y a su vez va a ejecutar el evento change o cambio de dato, en la cual vamos a hacer el llamado de la animación. También vamos a colocarle acá, porque no queremos que este objeto se visualice cuando ya esté en ejecución, ¿cierto? Aquí en la propiedad visible la vamos a colocar en falso para que no se visualice cuando no estemos en modo de diseño. Siempre y cuando no estemos en modo de diseño, el objeto no se va a visualizar, pero va a estar allí. Por el momento cerramos. Ahora vamos a editar el código del objeto textbox. Clic derecho, ver código. Aquí tenemos el evento change del objeto textbox o cuadro de texto. Y aquí vamos a hacer el llamado a la macro. La macro se llama animación. Así como la tenemos acá, por ejemplo, vamos a organizar las ventanas en horizontal. Nuestra macro se llama animación. Si debemos de tener mucho cuidado con el nombre, si está con tilde, acá también debemos colocarlo con tilde, de lo contrario no se ejecutará. Vamos a grabar, desactivamos el modo diseño. ¿Sí? Si no desactivamos el modo diseño, en el momento de hacer el cambio aquí en la celda, el objeto no ejecutará la instrucción porque está en modo diseño. Ahora, ya que hemos deshabilitado el modo diseño, ahora sí podemos seleccionar los datos. Ustedes ven ahí que a medida que cambiamos de datos, como la celda cambia y está vinculada con el objeto textbox, el objeto textbox detecta el cambio en la celda y hace el llamado,
¿sí?, del código que hemos colocado en la macro animación. De esta manera podemos tener una gráfica animada algo diferente a tener una gráfica estática, y no necesitamos crear diferentes gráficas para cada año, sino que con solamente cambiar la gráfica se actualizará con los datos respectivos. Ahora, lo otro que necesitamos hacer es que tampoco se visualice este cambio en las celdas. Entonces lo que vamos a hacer es colocar acá el color de esos datos, color blanco, ¿sí?, para que no se visualicen. Subimos acá el objeto gráfico, listo. Vamos a activarle, por ejemplo, las etiquetas de datos, que por ejemplo en el extremo externo. Con esto podemos visualizar que a medida que cambiamos van cambiando los datos también. Cambiamos de año, cambian los datos.